Nuevamente nos das la oportunidad, bendito Dios, de estar contigo. Gracias, Señor, porque en este día tú eres la luz de mi vida, Señor. ¿De quién he de atemorizarme? Tú eres la luz que ilumina mi sendero, Señor. Contigo no hay oscuridad, bendito Dios. Ilumina hoy con tu presencia todo lo que estamos haciendo, por donde vamos. Ilumina nuestro caminar. Ilumina, Señor, nuestros pensamientos. Ilumina, Señor, todo el sendero de nuestra vida, para que podamos ir sin tropiezos, papá. Y si hay tropiezos por alguna situación, en las aflicciones, Señor, sé que estarás conmigo, sé que estás conmigo para ayudarme a salir adelante, para encontrar nuevamente esa luz que eres tú, bendito Dios. Gracias, papá, porque hoy puedo entregar este día a ti. Hoy puedo decirte, Señor, ayúdame en cualquier situación. Pero antes que todo, darte gracias. Gracias por la vida. Gracias porque me permites este tiempo. Gracias, Señor, porque es un privilegio presentarnos delante de ti cada mañana y esperar, clamar a ti y esperar, buscar tu rostro, orar y convertirnos de nuestros malos caminos, porque entonces tú oirás nuestras oraciones y sanarás nuestra tierra. Señor, hay necesidad de que sanes nuestra tierra, de que tengas misericordia, Señor, de todos estos tiempos difíciles, papá. Hay necesidad de que tú nos mires, Señor, y no nos quites la mirada, papá. Que tus ojos estén puestos en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, como iglesia, papá, como el cuerpo tuyo, allí protegidos por la mano de tu amor, de tu presencia. Gracias porque has cumplido tus promesas. Gracias porque nos has dado descanso. Gracias, Señor, porque tú descansas nuestra alma, tú sanas nuestras dolencias, quitas todas las heridas, las vendas, Señor. Tú tienes una venda especial para cada herida y por eso, Señor, me acerco a ti con libertad, porque tú eres mi sanador, mi libertador, el Dios que yo necesito, el que conoce mi levantar y mi sentar, el que me habla en las noches a mi conciencia, el que me ayuda a buscar, bendito Dios, lo que de verdad necesito, papá. Y tú eres mi necesidad. Por eso esta mañana te doy gracias y hago este altar de adoración para ti, solo para ti, Señor, para que con la guía de tu Santo Espíritu hoy vivamos. Espíritu Santo, dirígenos, dirígenos, Espíritu Santo, y dirige este tiempo, el cual haces para nosotros, porque tú eres el que nos edifica, nos enseña, nos convence y nos da, bendito Dios, ese alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Quédate con nosotros, Señor, y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, saludándolos nuevamente desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor con aquel que lo dio todo por mí, lo dio todo por ti. A Él sea la gloria de esta mañana nuevamente levantarnos, a buscar su rostro, a buscar su presencia, a buscar todo lo que nosotros necesitamos de Él. Así que démosle gracias por este momento. Saludo a Maryland, a Virginia, a Washington, a Puerto Rico, a Colombia y todo lugar donde se conectan con nosotros. Aquí estamos. Un saludo especial a Lorenita Quintero, que siempre está allí pendiente de su devocional, de estos tiempos con el Señor, muy constante, y hacia todas las personas que sabemos que a lo largo del día se van conectando y van buscando alimentar su espíritu, su alma, su cuerpo y fortalecerse con la palabra. Un abrazo muy especial. Bueno, estamos en el Salmo 119 y estamos viendo, ¿cierto?, las aflicciones del justo, las aflicciones del cristiano. Ya estamos terminando esta parte y vamos a complementar con el Salmo 91:15, ¿cierto? Dice, cuando Él me llama, yo le responderé. Yo estaré con Él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Pero el Salmo 91, que a todos nos gusta, porque son promesas de la presencia de Dios, de los cuidados, aún dice que la plaga no tocará nuestra morada. Pero hay que vivir los primeros versículos, ¿cierto? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará, ¿cierto? Debajo de las alas del Omnipotente. O sea, es el Señor que sea nuestro refugio en todo momento.
¿sí? Habitar no es que hoy lo busco, mañana no lo busco, hoy le obedezco, mañana no, sino constantes, constantes, constantes. Y entonces este Salmo 91 se va a hacer una verdad en nosotros. Y todo lo que allí dice, porque es precioso, se va a cumplir. Pero tiene que vivir los primeros dos versículos: habitar, morar, desear, ¿sí? Los atrios de Papá Dios. Como iglesia, estar pendientes de, como cuerpo de Cristo, de todo lo que la iglesia organiza como iglesia, para estar sometidos a la voluntad de Dios en el lugar que usted se está congregando. Porque a veces decimos, sí, yo busco a Dios, pero a mi manera, y no se somete a muchas cosas que Dios quiere para su crecimiento, para que usted sea una persona libre, para que usted sea una persona que de verdad muestre el testimonio. Entonces es importante que nosotros seamos, dice que sabios, ¿no? Sabios en nuestra forma de vivir, porque usted puede decir, yo busco a Dios, pero yo no le hago caso a las personas a los pastores que están ahí conmigo. Yo busco a Dios a mi manera, yo oro a mi manera, y ellos allá, ellos verán cómo, pero yo tengo a Dios a mi manera, y esa no es la manera de buscar a Dios, ¿ve? Porque entonces estamos desobedeciendo los principios de autoridad que deben regir nuestra vida, que deben de estar, para poder tener una autoridad, yo debo someterme. Romanos 13 lo dice, que nos sometamos todos a las autoridades delegadas, porque han sido puestas por Dios. Y cuando nosotros resistimos a eso, dice Romanos 13 que resistimos a Dios mismo, ¿ve? Porque todo Él lo ha colocado para nuestro bien, para que a nosotros, y allí Él va formando nuestro corazón hacia la obediencia, la rectitud, porque Él habla al corazón de sus siervos para que den la palabra, que el pueblo donde usted se congrega necesita ese alimento, usted lo necesita, y por eso Él le da esa palabra para que usted se fortalezca, para que usted crezca y para que usted le conozca más a Él. Porque el propósito de nuestra vida aquí en la tierra es conocer al Señor, a Dios Padre y al Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Ve? Ese es el propósito. Y que crezcamos hacia la estatura de Cristo. No hay otra mejor vida que conocer al Señor, porque Él sí nos enseña a vivir aquí en la tierra. Entonces en el Salmo 119, los versículos 49 y 50, que ya los vimos, dice, recuerda la promesa que hiciste a tu siervo, en la que le has hecho esperar. Mira, todos nosotros recibimos promesas diariamente del Señor, pero hay que recordarlas. Y David le decía, recuerda la promesa que hiciste a tu siervo, en la cual has hecho esperar, en la que le has hecho esperar. Y nosotros, cuando el Señor nos da promesas, tenemos que esperar en esa promesa. Y a veces se demora en ser respondida, pero llega. Cuando es para ti, llega, porque Él te lo dijo y así lo hace. Entonces hay que creer en las promesas de Dios y en su palabra, ¿ve? Entonces así Él no le va a permitir a usted pasar ninguna angustia solo, sin la presencia de Él, no. Y es una cosa muy que usted tiene que tener en cuenta, y es que los verdaderos creyentes, los que tenemos al Señor en nuestro corazón arraigado, no desmayamos en las aflicciones. Al contrario, nos ponemos más fuertes. Eso lo dice 2 de Corintios 4:16. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por eso es que dice el salmista que el Señor nos rejuvenece como las águilas, como las águilas nos rejuvenece, ¿ve? Y mire que la Biblia nos hace caer en cuenta eso. Dice, no nos desanimamos. Los verdaderos creyentes no nos desanimamos. Cuando llega el desánimo es como el virus, se va contagiando, ¿ve? Pero si cada uno de nosotros
individualmente, tiene una constante comunión con Dios, no oye otras voces, no está pendiente de otras cosas, sino de lo que Dios le dice a usted, personalmente usted nunca se desanima. Un verdadero creyente no lo desaniman, no que no vaya a sentir de pronto un desánimo momentáneo. Eso es normal si es momentáneo, pero si ya permanece en el desánimo, ahí sí ya usted quitó la mirada del Señor, porque el Señor nunca nos deja desanimar. Sí, el que nos desanima ya sabemos quién es. Utiliza personas, utiliza momentos para desanimar, utiliza cosas que se oyen. Entonces, por eso dice 2 Corintios 4:16, téngalo presente. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esa tiene que ser su vida y la mía en la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que mostrar. Y entonces allí vamos a caminar todos junticos de la mano del Señor hacia la tierra prometida. Apocalipsis 2:3 dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Mire, ahí Apocalipsis 2 está hablando a la iglesia, ¿sí? Y le está diciendo a esa iglesia, acuérdate que hay varias iglesias a las que el Señor allí le habla. Y esas varias iglesias representan la totalidad del cuerpo de Cristo. Y unas tienen una cosa, otras tienen otra, otras tienen otra. ¿Por qué? Porque no hay iglesia perfecta. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar las mismas situaciones o similares, porque es el corazón del hombre el que el Señor está tratando. Y entonces en Apocalipsis 2:3, Él admira lo que esta iglesia está haciendo. Y le dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Eso es lo que cada uno de nosotros, en las aflicciones, en los problemas que tengamos, en las situaciones que vivimos, delante de Dios permanezcamos, porque día tras día Él está admirando, o también va a tener un momento de juzgar las actitudes nuestras, tuyas y mías. ¿Ve? Entonces el Señor siempre conoce el sufrimiento nuestro y también qué le causa ese sufrimiento. Si es por Cristo, porque allí dice, ha sufrido por mi nombre. ¿Sí? Una cosa es sufrir por la causa de Cristo y otra cosa es sufrir por las cosas que nos suceden en el hogar, aún por los mismos pecados, porque nos volvemos a ellos. Bueno, tantas cosas. Y mira que dice también, muchas son las aflicciones del justo, muchas, en el Salmo 34:19. Dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En la Nueva Traducción Viviente está esta parte tan bonita. Dice, la persona íntegra, óigalo bien, enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Así que usted nunca dude de seguir siendo una persona íntegra. Hay personas que dicen, ay no, pero ¿para qué uno se maneja bien? ¿Para qué uno se comporta bien si nada saca con eso? Mire la maldad, mire a ellos cómo les va de bien. Mire cómo viven y dónde les pasa nada. Eso cree usted. Eso cree usted. Pero la mayoría de estas personas que viven, que no tienen integridad, que se burlan de Dios, que hacen trampas, que viven su vida como quieren, los hijos sufren consecuencias muy fuertes, funestas. Y ellos también en un momento dado, todo se les cae, porque el Señor no miente. El Señor no deja que su palabra caiga al suelo, sea que se burlen de Él, porque eso es mentira. No. Entonces recuerda el Salmos 34:19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Entonces lo más lindo que uno puede admirar de ese Dios hermoso es que antes de que las cosas nos sucedan, Él ya nos las ha advertido. Él ya nos ha dicho, aquí nos está diciendo, no se preocupe, que yo sé que yo le conozco su corazón y hay muchas dificultades, pero yo estoy allí, ¿ve? Él nos dice que vamos a pasar aflicciones siempre, pero habrá momentos
unos muy buenos, otros muy fuertes, unas pruebas tremendas, tentaciones, tristezas, pero de todas, dice, de todas, yo, Dios, los libraré. Y si tenemos de parte a Dios, imagínense, a Él tenemos que recurrir en los momentos en que estamos sufriendo, pasando dificultades. Entonces, por eso no se puede enseñar la palabra, decir que no, que a nosotros no nos va a pasar nada porque somos hijos de Dios. El Señor lo quisiera hacer y quisiera, así como nosotros somos con nuestros hijos, que nada les pase, tenerlos como en una urna allí, que nadie los toque, que nadie, y más en estos tiempos. Pero recordemos que nuestros hijos también toman sus caminos, su destino, escogen sus caminos. Y nosotros solamente tenemos que orar, porque no los podemos ya estar controlando como cuando estaban chiquiticos. Y eso pasa con nosotros. El Señor ya nos dio libre albedrío, nos enseña el camino, nos enseña cómo debemos de actuar, nos muestra sus mandamientos, nos hace sentir que Él es real y ya nos deja, nos suelta. Pero también está allí presente porque nos ha dado el Espíritu Santo con que hemos sido sellados. Y Él está a través del Espíritu Santo como ese monitoreo, ¿cierto? En qué estamos y cómo estamos, y nos advierte, ¿ve? Entonces nos invita también a que vamos los que estamos cargados y cansados, que Él nos hará descansar, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo lo de Él es liviano. Jesús vivió, ¿cierto? Un yugo cuando estuvo aquí en la tierra. Él conoció el dolor, Él conoció la traición, Él conoció lo que es el pecado en las personas, porque Él no pecó, mantuvo siempre pegadito de Dios, de papá Dios todo el tiempo. Él vivió sirviendo a los demás, Él nos enseñó la oración, el ayuno, predicó sobre el reino, ¿cierto? Que se iba a establecer en la tierra a través de papá Dios, el gobierno que Dios quiere llevar en la tierra. Él siempre habló sobre eso. Estaba dispuesto a pagar un alto precio para vivir en santidad y obediencia. Y lo demostró siempre. Una santidad y una obediencia absoluta al Padre, ¿sí? Fue rechazado por hablar la verdad. Fue calumniado, fue maltratado, fue ofendido, ¿sí? Llevando a la muerte y muerte de cruz por amor al Padre, que amó al mundo entero, que nos amó. En ese amor estábamos nosotros allí involucrados, ¿sí? Y todo esto fueron aflicciones de una persona justa, como lo fue el Señor. Y Dios lo libró de ese sufrimiento, ¿cierto? Bueno, no lo libró del sufrimiento porque le enseñó. Dice que con el sufrimiento Él aprendió obediencia. Pero sí lo libró, ¿cierto? De que cayera, que el enemigo se saliera con las suyas, no pudo. Entonces hoy nosotros como creyentes cristianos, como hijos de Dios, no queremos pasar ningún dolor, porque inmediatamente hacemos reclamos. Y queremos muchas veces la bendición y la victoria sin pagar un precio, sin pasar por el desierto, sin ser formados, porque inmediatamente entonces nos ponemos enojados con Dios. Y no, hay que agradecer a Dios y obedecerlo, porque siempre habrá que pagar un precio, ¿cierto? Porque lo bueno es que no estamos solos y lo que Él prometió, estar con nosotros hasta el fin, Él lo cumplirá. Entonces la aflicción es tener tristeza, es tener dolor emocional por causa de algo espiritual también, por la pérdida de alguien, de algo físico o moral, es perder la energía, es perder el ánimo. Eso es la aflicción, ¿sí? En no sentirse bien, es estar confundido, es estar en aprietos, ¿sí? Hay varios sinónimos de aflicción, pero de todos ellos nos va a librar el Señor cuando nosotros somos obedientes. Y allí es la pregunta, ¿es normal que nos suceda? Ya lo vimos que sí. Si el Señor lo vivió, ¿cuánto más nosotros, verdad? Recordar Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas, pues librará ¿quién?
el Señor, el Señor. Y entonces, ¿cómo llega esa aflicción? Bueno, recordemos que por encima de todo, Dios es soberano y Él es el Todopoderoso. Si Él no la permite, mire, Jod ya entendió, ¿cierto? Él no sabía por qué le había llegado y sus amigos le decían que era por el pecado de él y lo juzgaron y lo condenaron. Entonces por eso es que ya el Señor cuando entra en diálogo con Jod le dice, ora por tus amigos. Y tenemos que orar por nuestros amigos molestos, porque esos fueron unos amigos molestos que todo el tiempo le estuvieron señalando su pecado, porque estaba así, y eso es lo que hoy pasa. Alguna persona está en aflicción. Y mire, Job no sabía que el mismo demonio le había pedido permiso a Dios para esa prueba tan fuerte. Y ahí es donde vemos las pruebas en nuestra vida. Si usted quiere ver una prueba fuerte, léase el libro de Job y vea cómo el diablo maquina la persecución en nosotros. Él es el que roba los sueños, quita la salud, hace todo porque mire que le pide permiso al Señor. Es un diálogo. Y el Señor, ¿por qué se lo permitió? Porque necesitaba que Job conociera al Dios al cual él había creído. Era un hombre recto, era de buen testimonio. Todas las personas en el lugar lo conocían, generoso, fiel a su esposa. O sea, un hombre que Dios mismo tenía, de él sale, de los labios del Señor sale toda la historia de lo que era Job. A los ojos de Dios no tenía ningún problema. ¿Cuál era el problema que tenía Job? Que no conocía a Dios. Era un hombre religioso. Se portaba bien, todo lo hacía porque tenía una moral muy alta. Porque él al final le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y si usted no conoce a Dios de esa manera como Dios quiere, Él le llevará a conocerlo, porque Dios lo que quiere es que hablemos no con religiosidad, no porque otros dicen, sino porque hemos tenido un contacto personal con Él. Y eso fue lo que le pasó. Entonces, ahí se le abrió una puerta al enemigo. Él mismo la abrió para que rondara. Mire que andaba rondando, lo hacía rato. ¿Ve? Y Dios le permitió. Y cuando Pedro también, el Señor le dice, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y yo lo he hecho, pero ruego que no decaiga tu fe. ¿Por qué el enemigo le pidió permiso? Porque la fe de Pedro era muy débil. Acuérdense que cuando el Señor le dijo, camina sobre las aguas, Él le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar porque la mirada estaba puesta en Jesús, pero luego bajó la mirada y las olas se lo tragaron. Y Él le dice, hombre de poca fe. O sea, la fe hizo que el enemigo estuviera rondando. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Que el enemigo ronda y ronda y ronda hasta que nos hace caer. Entonces usted puede escuchar mucha palabra de Dios, usted puede estar metido todo el tiempo estudiando la Biblia, usted puede oír muchas cosas, pero si usted no hace como Dios dice, entonces le va abriendo puertas al enemigo. Y entonces usted empieza a pensar y el enemigo le pone pensamientos que no son porque usted deja de oír la voz de Dios. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Dejó de ver al Señor, dejó de oír que sobre toda dificultad que él estaba viviendo, las olas, eso eran los problemas que tenía Pedro. Pedro tenía esposa, tenía suegra, tenía hijos. Pedro tenía un hogar y él estaba luchando con su fe. Y le abrió esa puerta a Satanás. Satanás y ahí fue cuando lo negó 3 veces. Entonces nosotros, la Biblia nos enseña a nosotros, el Señor nos muestra su palabra muy hermosa. ¿Cuándo llegan esas aflicciones? Cuando el Señor soberano y todopoderoso nos hace entender que nosotros abrimos esas puertas, no es Él, sino nosotros. Siempre Satanás pide permiso para hacer el mal. Recordemos Job 1, 11 y 12. Léalo, ¿sí?
Y Dios tiene potestad de autorizar o no, si lo deja o no, de acuerdo a nuestro caminar con el Señor. Porque Dios es soberano y Él quiere que tú conozcas a un Dios santo y que asimismo hables de Él, lo presentes y lo vivas, no religiosamente. Siempre, ¿cierto? Hay un mensajero, un aguijón de Satanás. Según de Corintios 12:7 lo vivió Pablo también. Dice, un aguijón, un mensajero de Satanás, pero tenía que un propósito, el cual era evitar que Pablo, se vanagloriara por las grandes revelaciones que obtuvo, porque Dios le dio tantas visiones y tantas cosas. Entonces, Pablo venía de una prepotencia muy tremenda. Era un hombre estudiado, un hombre que conocía muchas cosas y se podía creer el más de los, pues, de los hombres. Y Satanás le pone ese aguijón, pero el Señor le permite, ¿para qué? Para que mantenga de rodillas, para que no se salga de lo que Dios quiere. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia de que Dios está por encima de todo. Por eso dice, su nombre es sobre todo nombre, de toda aflicción. Cuando hay un propósito específico para ti, ¿cierto? Siempre será para nuestro bien. Por eso se cumple Romanos 8:28. Entonces las aflicciones se pueden clasificar en pruebas, en disciplinas y consecuencias por el pecado. Entonces usted, cuando pase una aflicción, usted tiene que analizar, ¿sí? Para no echarle la culpa a Dios, sino analizar en oración, buscando una cita con su pastor, pidiendo un consejo a personas sabias, porque muchas veces contamos nuestras aflicciones y problemas a todos los demás y a veces las personas no tienen ese mismo contacto con el Señor para que le puedan ayudar a usted con una oración. Bueno, oraciones lo pueden hacer, pero una decisión sabia. Entonces, cuando usted esté en aflicciones, mire, ¿es una prueba? ¿Es una disciplina? ¿O es una consecuencia por mi pecado? Y pecado es todo aquello que desagrada a Dios, que se le abre la puerta. La falta de fe es pecado, lo dice la Biblia. Es pecado, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay cosas que nosotros decimos, yo no mato, yo no robo, yo ya estoy una persona íntegra, pero pueden haber cositas que abren puertas para que llegue la aflicción. Por eso dice, muchas son las aflicciones, ¿sí? Y también puede haber una aflicción por causa de Cristo, del Evangelio, por enseñar a otros, porque las aflicciones del Evangelio, eso es tremendo, ¿sí? Uno puede decir, ay, hasta canas le salen de ello, es verdad. Por eso dice, por causa de Cristo. Entonces usted tiene que analizar. En Mateo 5, 11 y 12, dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Mateo 5, 11 y 12. En otra versión dice que hay grande galardón cuando somos perseguidos, cuando se burlan. Dice, cuando dicen toda clase de males contra nosotros mintiendo. O sea que lo que están diciendo no es verdad. Pero si es verdad, pues ahí sí, ¿cierto? Pero dice toda clase de malas cosas en su contra porque son mis seguidores, porque son mis siervos, porque me sirven. O sea que Dios está mostrando aquí, el Señor Jesús está diciendo que por la causa de Él seremos perseguidos, se burlarán, recibiremos los azotes, lo que sea. Pero dice, alégrense, Dios los bendice a ustedes cuando eso pasa. Él sabe las aflicciones por las cuales nosotros pasamos. En las pruebas, pues Proverbios 17:3 dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. En las pruebas, nosotros siempre seremos probados. En la fe, ¿para qué? Para el crecimiento espiritual, para ser maduros en la fe, para que nos acerquemos más al Señor en amor, ¿sí? Todo Él
nos lo hace saber, para que también crezca en nosotros el fruto del Espíritu Santo, para que también la paciencia, la fidelidad a Dios se vea en nosotros, y para que los dones del Espíritu Santo, esos regalos, comiencen a dar fruto en nosotros. ¿Ve? Pero tenemos que ser podados, esas pruebas duelen, pero tenemos que pasarlas con Él de la mano, y tenemos que saber cuando son pruebas así. Santiago 1, del 2 al 4, dice que nosotros debemos tener una fe y una constancia todos los días. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Mire qué lindo. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La palabra de Dios nos enseña tanto, es tanta la riqueza, que todo esto tiene que traer paz a nuestra vida en momentos de angustia, de tristeza, de dolor. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor primero? Desarrollar una fe fuerte, ¿cierto? Para que también se desarrolle la constancia en nosotros. Perseverantes, nada nos hace regresar, nada nos hace volver atrás, sino al contrario, seguir y seguir, porque nos vamos renovando día tras día. En primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué tremendo, porque cuando venga Jesucristo y se revele al mundo entero, los primeros ojos que se van a cruzar con los de él son los míos, los suyos, porque vivió constantemente en esa fe. Aquí es primera de Pedro 1, 6 y 7, una promesa de bendición. Así que, ¿cierto? Y segunda de Corintios, hay muchas formas de nosotros fortalecernos, y es con la esperanza en las pruebas. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Dice, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así que tenemos que ver lo eterno, ¿sí? A lo que Dios nos lleva en ese crecimiento. Y otra de las pruebas, otra es la disciplina, ¿sí? Si somos ya hijos, siempre seremos disciplinados por Dios. Siempre Papá Dios sacará la varita y nos guiará. Por eso en el pastor, el Salmo 23, él dice, tu vara y tu callado, dice el salmista, me hacen sentir aliento. Tu vara y tu callado, tu autoridad y la disciplina. ¿Sí? ¿A quién obedece usted? Y así no vayan a creer que Dios Papá no nos corrige y nos disciplina. Claro que sí. Y nos tendrá que dar mucha varita si nosotros somos tercos. Nos dará. Y Él solamente lo hace por nuestro bien. Qué lindo que el Señor sea el que nos discipline a nosotros, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a aprender? Así como nosotros padres disciplinamos a nuestros hijos. En Hebreos 12, del 5 al 8, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Usted es hijo de Dios. Usted va a recibir disciplina de su papá. ¿Ve? La recibiremos si estamos haciendo las cosas como no son. Y otras son las consecuencias directas por nuestros pecados. Por eso vienen aflicciones. En el Salmo 103:10 dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y es que hay una cosa bien tremenda. Usted puede decir, ay, esa persona todo lo que hace y aún del Señor le hace nada. Él no se da cuenta. El Señor está esperando con misericordia que usted cambie, que usted dé vuelta a eso que está haciendo. Y espera y le hace entender, te estoy viendo, yo sé lo que haces. Y si la persona no cambia, llega el momento en que ese pecado le va a alcanzar. Ese pecado le va a afectar su vida. Todo va a salir a la luz. Y ahí sí va a ser avergonzado. Porque Él dice que los que confiamos en Él no seremos avergonzados, pero no por los pecados. Si usted no se arrepiente de verdad, Él es supremamente misericordioso y nada se le escapa. En Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí ve? O sea, nosotros no podemos decir que no es que Dios no hace nada. No, es que yo sigo y él como si nada. No, Señor. Y él sanó a esta persona, pero era por causa del pecado que estaba enfermo. Y le dice, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males, óigalo bien, es el amor, ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Por favor, si la palabra de Dios no nos habla, entonces, ¿quién nos va a hacer? ¿Quién nos va a hacer caer en cuenta? Si hay amor al dinero, dice raíz de todos los males es eso. Y dice que fueron traspasados por muchos dolores porque se extraviaron de la fe. Codiciando, dice algunos, se extraviaron de la fe. Pensemos, ¿cierto? Y piense ahora, le dejo con el Salmo 81 del 11 al 14. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Póngase ahí su nombre. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Qué lamento tan tremendo el de Dios aquí, por cada uno de nosotros. Israel representa el pueblo, pero también representa un individuo, una persona, que puede ser usted o puedo ser yo, cuando no oímos la voz de Dios, cuando queremos hacer de acuerdo a nuestros propósitos y pensamos que Dios no ve, y Él siempre le estará hablando, siempre le estará diciendo para que usted no caiga en las garras del enemigo y el pecado también le persiga, porque es que el pecado le persigue igual que las bendiciones. Nos alcanza, dice la Biblia, el pecado y también las bendiciones en Deuteronomio 28. Vendrán las bendiciones y te alcanzarán. Y también dice que el pecado nos alcanzará si nosotros continuamos y perseveramos en eso. Vamos a orar. Padre, gracias, porque qué lindo es escuchar tu palabra esta mañana, Señor, que sale de tu corazón advirtiéndonos, oh Dios, cómo debemos vivir en esta vida, en este mundo donde tú, Señor, nos has permitido estar. Pero es temporal, recordemos que somos peregrinos en esta tierra, porque tienes un plan con nosotros que es eterno, Señor. Y por eso nos cuidas, nos ayudas, nos enseñas, porque para vivir contigo eternamente, Dios, tú eres un Dios santo, justo. No te gusta el engaño, la mentira, nada de eso, Señor. Tú no estás con aquellas personas que practican todo esto, papá. Tú te alejas.
cuando hay pecado en nuestra vida. Por eso el pecado separa al hombre de Dios. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por las aflicciones, cuando han sido, Señor, no por nuestros pecados. Gracias, Señor, por cada dificultad, por las disciplinas que hemos recibido de ti. Gracias, Papito Santo, porque nos has mirado como hijos y no somos bastardos, Señor. Perdóname si no he entendido muchas veces los procesos de mi vida, de mi crecimiento. Perdóname, Señor, si me he desanimado. Perdóname, Señor, si he dejado de buscarte. Si mi corazón se ha afligido, pero no en ti, sino por las cosas que me están pasando. Perdóname, Señor, si siempre te he echado la culpa a ti de lo que me pasa, Señor. Y me he olvidado que siempre habrán aflicciones, pero que cuando estoy contigo, tú me libras de todas, Señor. Dice de todas, no de algunas. Y por eso te doy gracias. Gracias, papá, porque siempre me vas a levantar. Siempre vas a dejar que yo oiga tu voz audible, Señor, para seguir caminando contigo. Gracias, papito de los cielos, por este nuevo día. ¿Qué aflicciones estás pasando? ¿Qué sufrimientos tienes? ¿Qué te angustia? Bueno, miremos a ver en qué punto de los que hablamos hoy, del que el Señor nos hace que reflexionemos, estamos, para que vamos a sus brazos, para que podamos decirle: aquí estoy, Señor, quiero seguir escuchando tu voz, quiero seguir siendo renovado, renovada día tras día dentro de mi ser, bendito Dios, para que aún lo que por fuera se va desgastando, por dentro sea fuerte, Señor, fuerte, para seguir caminando contigo, para que nada me desanime, Señor. Tú eres tú eres mi ánimo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi torre fuerte. A ti correrá el justo, dice tu palabra. Por eso hoy corremos a ti, Señor. Tú eres mi torre fuerte. Espíritu Santo, delante de ti estamos esta mañana. Debajo de tus alas, Señor, estoy seguro. Nada me pasará, Señor, porque tú cuidas de mí. Porque tú eres mi Dios bueno, mi Dios todo, mi compañía eterna. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo, por revelarme verdades tan profundas que solamente en tu presencia yo puedo conocer. Señor, quiero conocerte más. Quiero vivir para ti en este día, Señor, y quiero seguir oyendo tu voz. Gracias, papá, por todo lo que me regalas en esta vida, sobre todo tu presencia y la compañía del Espíritu Santo, Señor. Tu bendición sea sobre todos en este momento, sobre cada hogar, sobre cada familia. Y asimismo, Señor, trae sanidad, medicina y curación a cada uno, Señor, de los que necesitamos esa sanidad. Espíritu Santo, bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Feliz día y nos vemos en la noche, 6 de la tarde.